Hay algo que casi nadie se cuestiona, pero define completamente su vida. No es el dinero, no es el talento, es la forma en la que piensan antes de actuar, porque cada resultado que tienes hoy empezó mucho antes, en una decisión que tomaste en silencio. Y esas decisiones no aparecen de la nada. Nacen de hábitos. Hábitos mentales que repites todos los días, incluso sin darte cuenta. La diferencia entre avanzar o quedarte en el mismo lugar no está en lo que haces de vez en cuando, está en lo que haces cuando nadie te está mirando. Y todo eso se puede resumir en 7 hábitos. 7 formas de pensar, de decidir y de actuar, que cambian completamente tu dirección. Si quieres cambiar tu vida, tienes que empezar por algo más profundo que la motivación. Tienes que empezar por la raíz, tus hábitos, porque no es lo que haces un día. Lo que marca la diferencia es lo que haces de forma constante, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te aplaude. Es ahí donde se construye todo. La mayoría de personas no falla por falta de esfuerzo, falla porque vive sin dirección. Toma decisiones sin pensar, cambia de rumbo constantemente y reacciona a lo que pasa, sin detenerse a elegir. Y con el tiempo, eso pasa factura, porque si no decides tú, tu entorno decide por ti. Y ahí es donde pierdes el control. Aquí entra el primer hábito. El punto donde todo comienza. Ser proactivo. Ser proactivo no es moverte más. Es pensar diferente. Es dejar de ver la vida como algo que te pasa y empezar a verla como algo que construyes. Es cambiar esa pregunta automática de ¿qué va a pasar? Por una mucho más poderosa. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque ahí es donde cambia todo. La gente que no avanza espera sentirse lista, espera el momento perfecto, espera claridad. Pero la gente que sí avanza entiende algo distinto. La claridad viene después de la acción, no antes. Ser proactivo significa tomar decisiones, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Significa moverte, aunque no tengas seguridad. Significa construir, incluso cuando es incómodo. Y ahí es donde la mayoría se detiene, porque es más fácil esperar que hacerse responsable. Pero en el momento en el que entiendes que siempre tienes control sobre tu siguiente movimiento, dejas de estar atrapado, empiezas a avanzar, empiezas a crear dirección, y poco a poco, empiezas a construir una vida que ya no depende del azar, sino de tus decisiones. Todo empieza aquí. En el momento en el que dejas de esperar, y empiezas a actuar. En el momento en el que dejas de dudar, y empiezas a decidir. En el momento en el que tomas control, aunque no sea perfecto. Ese es el primer paso. Y también es el más importante. El primer hábito te da control, pero el segundo te da dirección, porque puedes tener disciplina, puedes tener energía, puedes tener intención, pero si no sabes hacia dónde vas, todo eso se dispersa, y cuando se dispersa, no construye nada sólido. Este es uno de los problemas más silenciosos. No se ve de inmediato, porque desde afuera parece que estás avanzando, estás ocupado, estás haciendo cosas, estás en movimiento, pero en realidad estás dando vueltas, y el tiempo sigue pasando. Aquí es donde entra el segundo hábito. Empezar con un fin en mente, no como una frase motivacional, sino como una estructura mental, como una guía constante, como un filtro para cada decisión que tomas. Y no te lo digo yo. La psicología moderna lo ha demostrado. Las personas que tienen claridad en su dirección no solo toman mejores decisiones, también desperdician menos energía en cosas que no importan, porque su enfoque cambia. Ya no reaccionan a todo. Seleccionan, filtran, deciden con intención, y esta idea no es nueva. Séneca lo dijo hace siglos: no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Piénsalo bien. Puedes tener oportunidades, puedes tener recursos, incluso puedes tener disciplina, pero sin dirección, todo eso pierde fuerza. Porque no sabes qué aceptar y qué rechazar, no sabes en qué insistir y en qué soltar, y entonces dudas. Cambias de camino, empiezas algo, lo dejas, empiezas otra cosa, y vuelves a empezar. Y así pasan los meses, incluso los años. Empezar con un fin en mente es romper ese ciclo. Es decidir hacia dónde quieres llevar tu vida. No de forma perfecta, pero sí de forma consciente. No se trata solo de metas, se trata de identidad. ¿Quién estás construyendo? ¿Qué tipo de persona estás formando con tus decisiones diarias? Porque al final, tu vida no es más que la suma de lo que haces todos los días. Y eso está directamente
conectado con lo que decides priorizar. Cuando tienes un fin claro, algo cambia internamente. Empiezas a ver el tiempo distinto, empiezas a valorar tus decisiones, empiezas a cuestionar en qué estás invirtiendo tu energía. Ya no todo vale lo mismo, ya no todo merece tu atención, y eso te da ventaja, porque mientras otros reaccionan, tú eliges, mientras otros se dispersan, tú te enfocas, y poco a poco, empiezas a notar algo diferente. Tus decisiones tienen coherencia, tus acciones tienen sentido. Tu progreso deja de ser aleatorio. Ahora piensa en esto. Cada día tomas decenas de decisiones, algunas pequeñas, otras más importantes, pero todas tienen algo en común. Están construyendo tu futuro. No existe decisión neutra. Cada elección te acerca o te aleja, y si no tienes un destino claro, no tienes forma de medir eso. Simplemente te dejas llevar. Pero cuando defines un fin, aunque no sea perfecto, empiezas a vivir con intención. Empiezas a alinear lo que haces hoy con lo que quieres mañana, y eso cambia completamente el juego. Porque ya no se trata solo de moverte, se trata de avanzar en la dirección correcta. Este hábito es el que le da sentido a todo lo demás. Porque sin dirección, el esfuerzo se pierde, pero con dirección, incluso pequeños pasos se acumulan. Y con el tiempo, eso se convierte en resultados reales, no por suerte, no por impulso, sino por diseño. Y todo empieza con una decisión simple, pero incómoda. Definir hacia dónde vas, aunque no tengas todo claro, aunque no sea perfecto, pero lo suficiente para dejar de vivir sin dirección. Ya tienes control, ya tienes dirección. Pero ahora viene el punto, donde la mayoría falla, la ejecución. Porque saber lo que quieres no sirve de nada si no haces lo que necesitas hacer. Y aquí es donde aparece el tercer hábito, poner primero lo primero. Parece simple, pero en la práctica es donde todo se complica, porque todos dicen que tienen prioridades, pero muy pocos viven de acuerdo a ellas. Y si eres honesto contigo, lo sabes. Hay cosas que sabes que deberías hacer, cosas importantes, cosas que cambiarían tu situación si las hicieras de forma constante, pero no las haces, o las postergas, o las cambias por algo más fácil. Y eso no es falta de capacidad, es falta de prioridad. Aquí es donde tienes que entender algo. No decides tu futuro cuando te sientes motivado. Lo decides en esos momentos donde no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando podrías elegir lo cómodo. Y aún así, decides hacer lo correcto. Y no te lo digo como opinión. Aristóteles lo resumió hace siglos. Somos lo que hacemos repetidamente. No lo que planeamos, no lo que decimos, lo que hacemos. Y eso es incómodo de aceptar, porque te obliga a mirarte con honestidad, te obliga a ver si realmente estás actuando como la persona que quieres ser. Poner primero lo primero significa organizar tu vida en función de lo que importa, no de lo que es urgente, no de lo que es fácil, no de lo que te distrae, porque lo urgente siempre va a gritar más fuerte, siempre va a parecer importante, siempre va a pedir tu atención, pero lo importante, lo que realmente cambia tu vida, casi siempre es silencioso. No presiona, no exige, depende completamente de ti, y por eso la mayoría lo ignora, porque requiere disciplina, requiere decisión, requiere consistencia. Mira esto con claridad. Lo que más impacto tiene en tu vida, normalmente no es lo más urgente, es lo que haces a largo plazo, lo que repites, lo que construyes en silencio. Pero eso no da resultados inmediatos, y por eso la gente lo deja, porque quiere ver cambios rápidos, quiere sentir progreso al instante, pero la realidad es otra. El progreso real es lento al inicio, invisible incluso, y ahí es donde este hábito se vuelve clave, porque te obliga a hacer lo importante, incluso cuando no se siente importante. Te obliga a actuar, aunque no haya resultados todavía. Te obliga a mantenerte firme, cuando sería más fácil rendirte. Y eso es lo que construye ventaja, porque mientras otros se distraen, tú avanzas. Mientras otros abandonan, tú acumulas. Y con el tiempo, esa diferencia se hace evidente. Ahora piensa en tu día, lo que haces desde que te levantas hasta que termina. ¿Realmente estás priorizando lo que te acerca a tu objetivo? ¿O estás reaccionando a lo que aparece? Porque esa es la diferencia. No es falta de tiempo, es falta de decisión. Todos tienen las mismas horas, pero no todos las usan igual. Y eso se refleja en los resultados. Poner primero lo primero es tomar control de tu tiempo. Es decidir qué merece tu energía y qué no.
es eliminar lo innecesario, es reducir distracciones, es enfocarte en lo que realmente construye. Y al inicio no se siente bien, es incómodo, es exigente, pero con el tiempo se vuelve identidad, se vuelve automático, se vuelve parte de quién eres. Y ahí es donde cambia todo, porque ya no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que decides. Y eso es lo que realmente te hace avanzar, no la motivación, no la inspiración, la prioridad, hacer lo que importa, incluso cuando no quieres, incluso cuando cuesta, incluso cuando nadie lo ve, porque al final, eso es lo que construye resultados reales, y también lo que construye carácter. Durante mucho tiempo pensé que avanzar era hacerlo solo, que depender de otros era una debilidad, que si quería resultados reales, tenía que hacerlo todo por mi cuenta. Y al inicio, eso incluso parece funcionar. Te enfocas, te aíslas, te vuelves más disciplinado, pero con el tiempo, algo empieza a fallar. Te estancas, porque hay un límite en lo que puedes construir solo. Y ese límite llega más rápido de lo que crees. Me tomó tiempo entender esto. No se trata de hacerlo todo tú, se trata de hacerlo mejor, con las personas correctas. Aquí entra este hábito, pensar en ganar, ganar. No como una idea bonita, sino como una forma de ver la vida, porque la mayoría vive en otro modo. O gano yo, o ganas tú, o me beneficio yo, o pierdo algo. Y eso crea tensión, desconfianza, relaciones débiles. Yo también pensé así, hasta que entendí algo que cambia completamente el juego. No necesitas quitarle a alguien para avanzar tú. Puedes crecer mientras otros también crecen. Y cuando empiezas a pensar así, todo cambia. La forma en la que hablas, la forma en la que negocias, la forma en la que construyes relaciones, empiezas a buscar acuerdos, no ventajas. Empiezas a construir confianza, no solo resultados rápidos, y eso tiene un impacto enorme. Porque las personas lo notan cuando alguien solo quiere ganar. Y también notan cuando alguien quiere construir algo real. Te voy a decir algo claro, las mejores oportunidades no vienen solo por lo que sabes. Vienen por cómo te relacionas, por cómo haces sentir a otros, por la confianza que generas, y eso no se finge. Se construye. Pensar en ganar para ganar significa entrar a cualquier situación con una mentalidad diferente. No pensar, ¿qué saco de esto?, sino, ¿cómo podemos salir mejor los dos? Y sí, al inicio cuesta, porque estás acostumbrado a protegerte, a desconfiar, a competir, pero cuando lo empiezas a aplicar, te das cuenta de algo. Las relaciones cambian, se vuelven más fuertes, más duraderas, más valiosas, y eso abre puertas que antes ni siquiera veías. Porque la gente quiere trabajar con personas que suman, no con personas que solo buscan beneficio propio. Y esto no es ser ingenuo, no es dejar que otros se aprovechen. Es saber elegir con quién construyes. Porque no todas las relaciones valen lo mismo, pero las correctas multiplican todo. Tiempo, resultados, oportunidades. Y cuando lo entiendes, dejas de ver a los demás como competencia y empiezas a verlos como aliados potenciales. Ese cambio de mentalidad es silencioso, pero poderoso, porque ya no construyes solo, construyes en conjunto, y eso acelera todo. Si quieres avanzar más rápido, necesitas a otros, pero si quieres avanzar mejor, necesitas a los correctos. Y todo empieza con una decisión simple: dejar de pensar solo en ganar y empezar a pensar en construir algo donde todos ganen. Porque cuando haces eso, algo más empieza a pasar. Las personas comienzan a confiar en ti, te recomiendan, te incluyen, te abren oportunidades que no podrías generar solo. Y eso no ocurre por casualidad, ocurre porque proyectas una mentalidad diferente, una mentalidad de construcción, no de competencia constante. Y con el tiempo, te das cuenta de algo más profundo. No solo creces en resultados, creces como persona, te vuelves más consciente, más estratégico, más sólido en tus decisiones, porque entiendes que el verdadero crecimiento no es individual, es compartido. Y cuando llegas a ese punto, ya no vuelves atrás, porque entiendes que avanzar solo ya no tiene sentido.
En cualquier conversación, hay algo que define todo, aunque casi nadie lo note. No es lo que dices, es cómo entiendes lo que la otra persona está diciendo, porque puedes hablar bien, puedes tener ideas claras, puedes expresarte con seguridad, pero si no entiendes a la otra persona, todo se rompe, y eso pasa más de lo que crees. Personas hablando, pero sin conectarse, intercambiando palabras, pero sin comprenderse. Este hábito cambia eso. Escuchar para entender, no para responder, no para opinar rápido, no para demostrar que tienes razón, para entender, y eso exige algo que no es tan común. Atención real, presencia, intención, porque escuchar de verdad no es quedarte callado, es procesar, es observar, es interpretar correctamente, es captar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, y por qué se dice. La mayoría no hace eso, la mayoría escucha a medias. Mientras alguien habla, ya están pensando en su respuesta, ya están preparando su opinión, ya están buscando qué decir después, y en ese proceso, pierden lo más importante, el mensaje real, porque muchas veces, lo importante, no está en las palabras exactas, está en la intención, está en el contexto, está en lo que la persona realmente está tratando de transmitir. Y si no estás presente, eso se te escapa. Escuchar para entender, cambia completamente tu enfoque, te obliga a frenar, a no interrumpir, a no asumir, te obliga a hacer algo clave, verificar, confirmar, asegurarte de que entendiste bien. Frases simples, pero poderosas. Entonces lo que estás diciendo es, si entiendo bien, te refieres a, eso cambia todo, porque elimina suposiciones, evita errores, mejora la claridad, y sobre todo, genera algo fundamental, confianza, porque cuando alguien siente que lo entiendes, baja la defensa, se abre, se expresa mejor, y ahí es donde la comunicación realmente empieza a funcionar, no antes. Ahora, entiende esto con claridad. Escuchar bien no solo mejora relaciones, mejora resultados, mejora decisiones, mejora oportunidades, porque cuando entiendes mejor, decides mejor, respondes mejor, actúas mejor, y eso te da ventaja. Una ventaja silenciosa, pero muy poderosa, porque mientras otros reaccionan rápido, tú entiendes primero. Mientras otros hablan más, tú escuchas mejor, y eso, con el tiempo, marca una diferencia enorme. Mira esto desde otro ángulo. Muchos conflictos no existen por falta de capacidad, existen por mala interpretación. Personas que creen entender, pero no entienden, personas que responden, pero no conectan, y eso genera fricción, distancia, desgaste innecesario, pero cuando alguien decide escuchar con intención, esa dinámica cambia, porque ya no se trata de ganar la conversación, se trata de comprenderla, y cuando comprendes mejor, todo se vuelve más claro. Ves mejor el problema, entiendes mejor la situación, tomas mejores decisiones, y eso se refleja en todo lo que haces. Ahora llévalo a tu realidad, a tus conversaciones diarias, a la forma en la que interactúas. ¿Estás realmente entendiendo, o solo estás esperando el momento para decir lo tuyo? Porque esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia completamente los resultados. Este hábito no es complicado, pero sí requiere intención, requiere bajar el ritmo, requiere estar presente, requiere decidir escuchar de verdad, y cuando lo haces, todo mejora, tu comunicación, tus relaciones y las oportunidades que empiezan a aparecer. Hay algo que las personas perciben, incluso antes de que digas una sola palabra, tu presencia. No lo que sabes, no lo que dices, cómo te ves, cómo te presentas, porque la apariencia no es solo estética, es comunicación. Comunica disciplina, comunica orden, comunica respeto por ti mismo. Y también comunica lo contrario, cuando no la cuidas. Este hábito es simple, pero tiene un impacto inmediato. Cuidar tu imagen personal, no desde la vanidad, sino desde la intención, porque cómo te ves es un reflejo directo de cómo te tratas, y cómo te tratas influye en cómo te perciben los demás. No necesitas gastar más, no necesitas exagerar, necesitas coherencia, necesitas constancia, necesitas atención a los detalles, detalles simples, que la mayoría pasa por alto, pero que cambian completamente la percepción. Ropa limpia, ropa que te quede bien, sin arrugas, sin exceso, colores simples, combinaciones claras, nada forzado, nada exagerado, cabello cuidado, higiene evidente, postura firme. Todo eso suma, aunque parezca básico, porque lo básico, bien hecho, ya te pone por encima de la mayoría. Y aquí es donde muchos fallan,
porque subestiman esto, piensan que no importa tanto, pero sí importa, y mucho más de lo que creen, porque antes de que alguien escuche lo que dices, ya tiene una impresión formada, y esa impresión condiciona todo lo demás. ¿Cómo te perciben? ¿Cómo te tratan? ¿Qué esperan de ti? No es algo superficial, es una señal, y las personas responden a señales. Ahora hay algo más profundo. Esto no solo cambia cómo te ven, cambia cómo te sientes. Cuando cuidas tu apariencia, empiezas a percibirte diferente, más ordenado, más seguro, más consciente, y eso se refleja en todo, en cómo caminas, en cómo te mueves, en cómo interactúas. Ya no estás improvisando, estás proyectando intención, y eso genera una presencia distinta, una presencia que se nota, incluso en silencio. Mira esto con claridad. Las personas no analizan cada detalle de ti, pero sí perciben el conjunto. Y ese conjunto se forma con pequeños hábitos. Cómo te preparas antes de salir, cómo eliges lo que usas, cómo cuidas tu higiene. Nada de eso es complejo, pero todo suma. Y cuando lo haces de forma constante, construyes algo más grande. Una imagen clara, una identidad definida, una presencia sólida, que no depende de un día, depende de repetición, depende de hábito, y ahí es donde realmente cambia, porque ya no es algo que piensas, es algo que haces automáticamente. Te preparas bien, sin esfuerzo, te presentas bien, sin dudar, te mantienes consistente, sin fallar, y eso construye una ventaja silenciosa, porque mientras otros improvisan, tú ya estás listo, mientras otros descuidan detalles, tú los controlas, y eso se refleja en cómo te perciben, en cómo te tratan, en cómo te recuerdan. Este hábito no es complejo, pero sí es constante. No es algo que haces cuando quieres, es algo que mantienes siempre, y cuando lo haces bien, empiezas a construir algo poderoso, una presencia que habla por ti, una imagen que te respalda, una identidad que se sostiene sola, y eso marca una diferencia real. Antes de hablar, antes de actuar, antes de demostrar nada, ya estás comunicando quién eres. Hay un hábito que la mayoría subestima, pero que afecta absolutamente todo. No se ve como disciplina, no se ve como esfuerzo, pero define cómo te ves, cómo te sientes y cómo funcionas. El descanso, dormir bien, no es un lujo, es una base, y cuando esa base falla, todo lo demás se debilita. Tu energía baja, tu enfoque se pierde, tu cuerpo lo refleja, tu rostro lo muestra, tu presencia cambia, porque el descanso no es solo físico, es mental, es emocional, es lo que permite que todo lo demás funcione correctamente. Y cuando no lo cuidas, empiezas a notarlo. Ojeras, cansancio acumulado, falta de claridad, poca energía, decisiones más débiles, todo se conecta. Y lo más importante, todo se nota, porque puedes cuidar tu ropa, puedes cuidar tu postura, puedes cuidar tu imagen externa, pero si estás agotado, eso se refleja igual. No se puede ocultar, el cuerpo lo muestra, la cara lo dice, la energía lo transmite. Por eso este hábito es tan importante, porque es la base invisible de tu apariencia. No es lo primero que piensas, pero es lo que sostiene todo. Dormir bien no es solo cerrar los ojos, es tener un horario, es respetar tu descanso, es evitar hábitos que lo interrumpen, pantallas tarde, desorden en tus horarios, falta de consistencia, todo eso afecta, y aunque no lo notes de inmediato, se acumula, día tras día, semana tras semana, hasta que empieza a reflejarse, y ahí es donde muchos intentan corregir lo visible, sin arreglar la causa, pero no funciona así. Si no descansas bien, tu cuerpo no responde igual, tu mente no responde igual, tu presencia no es la misma. En cambio, cuando empiezas a cuidar tu descanso, todo cambia, te ves más despierto, te ves más claro, te ves más firme, tu energía sube, tu enfoque mejora, tu actitud cambia, y eso se proyecta en tu mirada, en tu forma de moverte, en tu forma de estar, porque ya no estás funcionando al límite, estás funcionando bien, y eso se nota. Este hábito no es opcional, este hábito no es opcional, es necesario, porque puedes tener disciplina, puedes tener intención, puedes tener claridad, pero si no tienes energía, no sostienes nada. Y la energía viene del descanso, no de la motivación, no del esfuerzo constante, del descanso bien hecho. Por eso, si quieres mejorar tu apariencia, no empieces solo por fuera, empieza por la base, empieza por cómo te recuperas, empieza por cómo duermes, porque ahí es donde realmente comienza el cambio. Y cuando lo haces bien, todo lo demás empieza a alinearse. Ahora ya lo sabes, no son cambios gigantes, son hábitos, pequeñas decisiones que repites todos los días.
y que con el tiempo definen cómo te ves, cómo te sientes y cómo te perciben. La diferencia no está en saber esto, está en aplicarlo, en empezar hoy, en hacerlo constante, porque si no cambias tus hábitos, nada cambia. Pero si los cambias, todo empieza a alinearse. Y ahora depende de ti. Si este video te aportó valor, suscríbete, porque aquí no vas a encontrar motivación vacía. Vas a encontrar herramientas que realmente cambian resultados. Nos vemos en el siguiente.